Estamos ready, listos para iniciar con este espacio del devocional. Les saluda Edwin Salcedo y mi compañero, el único, el heraldo del cielo escogido para estos tiempos, el humilde Adonaldo Arias. ¿Cómo está Adonaldo Arias? ¿Qué presentación? El problema es con esas presentaciones que a veces podemos arruinarle el ministerio a una persona. La presentación. La presentación es importante para el mensaje, o sea, el marketing, la alfombra roja, las luces, todo tiene que estar bien puesto para que la gente le crea caiga y diga, ese es serio. Esas cosas, tenga cuidado. Hey, cerramos la temporada. Poder de la propaganda. Cerramos la temporada de podcast en Filtro Alternativo. Nosotros duramos un poquito más porque teníamos esta serie, Las Tentaciones de Jesús. Hoy queremos hacer este último devocional porque después se viene otro proyecto con los juveniles, primero Dios, acá siempre en Filtro Alternativo. Saludamos a toda la gente del proyecto El Salvador Metro a Metro. Este proyecto, estos podcasts que han visto en Filtro Alternativo son gracias a los líderes, a las líderes, a los anfitriones, a todos miembros de células de Misión Cristiana Elim que creen en los proyectos de medios de Misión Cristiana Elim para evangelizar, llevar el mensaje, compartir la palabra de Dios. Ustedes aportan desde una corita, hermano. En las células se reúnen, dan una corita a la semana y aportan al proyecto Metro a Metro. Gracias, en serio, porque gracias a ustedes podemos estar en línea con radio y televisión en todo el territorio nacional. Así es, y en la obra de Dios, como dice la Escritura, uno es el que siembra, otro riega, otros cosechan, pero Dios es la vida que está en medio de todo haciendo que su obra avance, dando el crecimiento. Yo creo que es bueno siempre mantener eso en perspectiva, porque pueden pasar dos cosas, como dijimos al inicio, puede pasar que el ministro, el que está al frente, el que predica la palabra, el que está liderando la célula o en cualquier otra parte de la congregación o del sistema, crea que es su esfuerzo el que está llevando adelante la obra, o lo contrario, ¿no? Que uno empieza a menospreciar lo que está haciendo porque dice, no, pero es que esto nadie lo ve, claro. Y le quita el valor espiritual, el valor fundamental de cómo esta labor, por pequeña que sea, es parte de un todo, ¿no? Y que lo uno no puede existir sin lo otro. Así que gracias a todos los que oran, a todos los que sirven, a todos los que se entregan para seguir empujando el evangelio en El Salvador. Le mandamos un abrazo. Señor, es interesante cómo nació esto de los juveniles. Nacimos en pandemia. Claro. O sea, nos inventamos esto de los juveniles en pandemia. Fruto de la pandemia. Sí, porque la pandemia, nosotros con Edwin, allá por 2010 comenzamos un proyecto que muchos conocen, GDR, Generación de Revolución. Y bueno, en vista de la necesidad que hubo de hacer células... Los papás que nos ven conocen. Sí, que los muchachos ya no alcanzaron a ver GDR. Pero pregúntenle a sus papás, queridos muchachos. Pregúntale a su papá y su papá le va a contar. No, tampoco, tanto así, no. O sea, usted sí, pues yo todavía no tanto. Pero, o sea, yo he oído jóvenes que nos hablan, o sea, sí. Jóvenes como nosotros, jóvenes rucos. Okay. Bueno, los jóvenes rucos que nos ven, qué bendición que nos ven. Un papá me dijo en la iglesia, hermano, los juveniles, ahí los veo con mi hija, me lleno de gozo. Primero hermano del Distrito 1, del culto de las 8:30, el domingo, le mando un abrazo. Gracias por vernos. Pero les decía, comenzamos con los juveniles y empezamos a hacer transmisiones, de repente ahí nos inventamos unos sketches. No es fácil porque estamos en varios proyectos de medios de producción, pero este esfuerzo lo hacemos porque creemos que hablar de temáticas de una forma natural llega a otros públicos. Así que gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Se viene un proyecto siempre de podcast en el que esperamos que sea de bendición. Tenemos que cerrar la temporada. Así es, y voy con el texto entonces. Leo el texto este es Mateo 4 del 8 al 10, la tercera tentación. Sí. Dice, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está. Hoy queremos compartirles, abrirles nuestro corazón, porque sabemos que ustedes tienen muchas luchas, aquellos que son líderes de algún proyecto, de alguna célula, de algún ministerio que trabajan o que tienen sueños por
expectativas por trabajar. Este señor, ¿cuántos años tiene ya como misionero en El Salvador? Tengo, en el 2002 llegué a El Salvador. ¿Qué día? 23 de abril del 2002. Ahí O está. sea, cumplió 20 años. No hablemos de, porque En se pone abril. pesado. Se pone pesado, eso es pesado. O sea, ¿Por qué? como, porque pues, sí, es un Cumplió tema 20 nostálgico. años en abril del 2022. Así es. No hice 20 celebración, años de pero haber decidido dejar su Cartagena de Indias, Colombia, una tierra Vale, que vale la produce pena aclarar, pescaditos vale la ricos. pena aclarar que tenía, señores, tenía 12 años cuando el Señor me llamó y salí de mi tierra. ¿Cuánto? 12. No, un no, Samuel. no. Un Samuel No, entregado tenía a 22. la obra. Tenía 22, ¿Cómo iba a tener 24? 22? 24. Dios mío, hombre. Prosigamos 24. entonces, prosigamos. Ey, no, Usted se sale del tema. No me estoy saliendo del tema. Claro que se está saliendo del tema. O sea, Ajá, mire, la a obra gente- de Dios. a la Me gente- llamó Dios o sea, y ¿qué pasó después? Un colocho colombiano ahí, ¿qué le importa a la gente? Sí. Lo que a la gente le importa es que usted es un hombre de Dios misionero que vino de Colombia y vino a servir a El Salvador. Claro. Entonces, sobre eso, usted ha tenido luchas, tentaciones. Su servidor acá, yo solo fundé una banda que no nos funcionó. O sea, ahí está tratando de hacer algo, pero más o menos ahí en Argentina, en Sudamérica nos escuchan más que en El Salvador. Como dicen, nadie es profeta Nadie en es su tierra. profeta en su Y propia está tierra. bien. No, pero es que también esa música que usted agarró muy loca, o Muy sea, ese loca, género es la muy verdad, loco. es la verdad. Aquí tenía que ser, no sé, una orquesta de cumbia, algo así, No, para hacer no, más, no. para trascender más. ¿Cómo no? Todavía tenía está que ser tiempo, un pop piénselo. así tipo Jesús Daniel Romero. Ah, bueno. O como el también. hermano Víctor Hernández o como Joel Ruano. Eso es lo que pega acá. Ok. Pero no nos mandó a eso el Señor, nos mandó a algo más particular. Entonces, al servir en la obra de Dios, hemos tenido tentaciones, hemos tenido bajones como ustedes. ¿Y por qué queremos compartirlo? Bueno, porque la tercera tentación que Jesús recibió fue la decisión de a qué le vas a dar más valor. Claro. O sea, a la gloria de este mundo o a la alabanza y tu vida entregada a Dios. Yo creo que esa tentación va a tocar a la puerta de todo cristiano en todo momento y en cualquier momento de tu vida. Claro. Esa es la tentación más constante. Aquí está la oportunidad. Pero fíjate, yo quiero desglosar un poquito eso que nos acabas de decir, Ado, porque creo que lo podemos contextualizar de repente solo, otra vez lo mismo, solo aquellos que están comisionados a una tarea ministerial, no Sí. sé, ministros de alabanza, evangelistas, pastores, misioneros. Maestros. Y no es lo que creemos, o sea, porque creemos que, como le hemos dicho 50,000 veces y no nos vamos a cansar de decirlo, si tú recibiste a Cristo Jesús y naciste de nuevo, sos un siervo de Dios. O sea, y Dios tiene una tarea para ti. Eso es lo que enseñamos, es lo que creemos. Entonces queremos ponerlo en ese contexto. Cuando Donaldo dice que aquel que está sirviendo a Dios, la tentación que tiene es apartarse del servicio, de la obra, estamos hablando de que de cómo Satanás continuamente nos está tratando de desligar de nuestras convicciones, de nuestra visión de vida, de nuestros valores. Sí. De eso estamos hablando, ¿no? No, qué bueno que lo adapta para alguien que todavía no está sirviendo. No, yo lo dije para los que están sirviendo. Ah, ok. No, yo quiero... También que lo- no, es que que lo creo amplíe. es que creo que los Está que bien, nos no. sirven... No, ¿sabes por qué lo digo? Porque Sí. creo que también en nuestra vida cristiana vivimos esa etapa. Yo sé que Totalmente. siempre debemos dar prioridad y tenemos que buscar la forma de servir. Pero de repente hay muchachos, te pongo un ejemplo, y que quizás no están viendo. Se fueron, están estudiando fuera, no sé, en Estados Unidos, se fueron a trabajar, a estudiar, y de repente ese nuevo contexto los desligó de una vida de servicio, pero ellos todavía tienen un compromiso en su corazón y creen que están siguiendo No, la voluntad de Dios para ok, su vida, sí. y de repente se ven tentados también La a tentación, perder el rumbo. La tentación de ir y recibir toda la gloria de este mundo fue la que Satanás le hizo a Jesús y Jesús lo confrontó. O sea, Jesús con la palabra clara le dijo, vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Nos vamos a autoentrevistar. Señor, le hago la primera pregunta, como yo la hice primero. En esa carrera ministerial ya de 40 años de ministerio, Sí. no, todavía no va. No. Pero en esa, Quisiera, pero en esa todavía carrera no. ministerial, como misionero en El Salvador, ¿cuáles han sido esos puntos claves que vos ves que han sido una tentación para vos para abandonar ese llamado misionero del por qué viniste a El Salvador? Yo, como soy su amigo, me puedo unas, Claro. pero no soy yo el autorizado para decirlas. Sí, bueno, yo creo que una de las tentaciones más comunes
es tratar de separar, o sea, tirar la toalla en el tema de la tarea ministerial. Cuando digo la tarea ministerial, pues estoy hablando específicamente de hacer un servicio en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, la mayoría sabe que son extrañas las congregaciones que te dan un salario para hacer la obra. O sea, muy pocas congregaciones tienen ese privilegio. A veces nosotros lo normalizamos porque una congregación grande puede tener esa posibilidad. Por ejemplo, en Misión Cristiana Alim. Los pastores, por ejemplo, reciben un salario, lo cual me parece justo porque es bíblico, pero eso no pasa en todas las congregaciones. Claro, la mayoría de los pastores, la primera tentación es tirar la toalla porque en mi caso, al igual que mucha gente que decidió servir a Dios, o sea, yo no tenía un ingreso como tal para hacer la obra de Dios, y luego cuando decides también formar una familia, tienes otras necesidades. Entonces, llega un punto donde cuando estás en esa etapa de estar sembrando, que consideras si realmente ese es el camino, o sea, si estás haciendo las cosas correctamente, si estás caminando en el camino de Dios para tu vida, cuando ves las puertas cerradas, cuando ves que parece que los cielos están cerrados y que las finanzas no te fluyen, uno dice, oye, quizás, no sé, me sale mejor dedicarme a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, hacer una carrera particular y dejar de lado este deseo de ser relevante para los planes de Dios, ¿no? Claro. Ahora, ahí hay mucha tela que cortar porque como te digo, es un tema amplísimo. Yo creo que aún aquel que está llamado a hacer la obra de Dios necesita tener un plan financiero. O sea, ahorita lo entiendo así, lo veo así. Pero, como te digo, como en América Latina, en la mayoría de los casos todo se hace de forma muy improvisada. Los gringos son otra historia, ¿no? O sea, los gringos son gente muy programada, muy planificada. Como usted me desmenuzó todo lo que me dijo, usted mencionó, faltó el pisto, y entonces dije yo, ¿seré yo llamado a ser misionero? Claro. Pero faltó el pisto porque había que responderle a una casa. Claro. Y con lo que viene a cerrar ahora dice, bueno, pero me di cuenta que el problema es que no hice un plan financiero Claro. para poder responder a mi ministerio y también a mi familia. Claro, exactamente. Y puedes, o sea, puedes, como te digo, desviarte de lo que Dios te ha dado, porque tú me dices, fíjate lo que tú me dijiste, voy a partir con mi ejemplo, con tu vivencia, mira lo que vos me dices. Dejado. Vos me dijiste, no, es que Dios, hay otros haciendo otras cosas, que son muy populares, pero yo creo que Dios me dijo que hiciera esto en el tema musical. Bueno, eso mismo se aplica, eso de géneros musicales, se aplica también en la tarea de Dios. O sea, hay gente, por ejemplo, que está llamado a establecer una comunidad de fe, una congregación, y eso te da otras ventajas a un predicador itinerante, por ejemplo. Claro, pero vaya, pero mi punto, o sea, estamos hablando. El que Dios llama, en mi caso, que yo vine como misionero, o sea, yo no tenía una iglesia, ¿no? O sea, yo no tenía una iglesia establecida. Yo dependía realmente todo ese tiempo de las ofrendas que recibía de mi iglesia, ¿no? Entonces la mayor tentación es abandonar porque se desordenó y no planificó. Exactamente, porque no había un plan, porque no había un plan financiero, y entonces, claro, eso te puede generar, te puede pasar la factura. Yo lo digo así franco y fuerte y no, firme. pero es que, Ado, le estás diciendo, espera, solo quiero concluir, porque pero es que siento que estoy dando mucha vuelta. Ajá, o sea, siento que ya lo dijimos eso y yo te lo estoy diciendo y la gente va a pensar que te estoy achicando, pero no. O sea, lo que pasa es que yo estoy ahí mismo también, yo he estado ahí porque no se nos enseñó cómo crear un plan de vida claro que incluya las finanzas, que ordene y que ponga en orden, ok, esto lo voy a ahorrar para esto lo puedo comprar, esto no lo puedo comprar, me puedo casar acá, no me puedo casar acá. Mira, quizá para agarrar rumbo, para poner coherencia con el texto, voy a decir, el Señor Jesús sabía, Él tenía un plan claro de que iba a estar 3 años haciendo la obra de Dios, y Él sabía que este momento de tentación era parte también de esa tarea que Él estaba haciendo, ¿no? Por eso Él responde muy sobriamente, por eso tomó la decisión antes de ayunar, ¿no? De estar en un tiempo de ayuno, porque Él sabía a lo que había, Él tenía una visión clara. Y yo creo que eso es lo que nos pasa factura, lo que estamos diciendo. Ese desorden a veces es que no tenemos claro realmente hacia dónde estamos apuntando y cómo estamos apuntando. Claro. Entonces, claro, en esa confusión, o sea, hay un montón de metidas de pata en muchos aspectos. Sí, es que yo me identifico con vos porque, o sea, los dos somos amigos y sabemos por los rollos que hemos pasado. Claro. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un ministerio, digamos, tradicional. Sí. Cuando me refiero a tradicional y necesario, es el ministerio que tienen todos los pastores ordenados que levantan una congregación, se organizan y ese es su tiempo completo.
¿verdad? Usted Claro. es un hombre que Dios ocupa mucho en la predicación. Este varón lo van a ver allá en filiales. Estuvo en Santana, en la filial, en un evento con la Juventud de Liga allá, predicando porque Dios lo usa en la enseñanza. Ustedes lo escuchan acá con su voz, a uno lo duerme, pero después lo enseña lo impulsa. Qué bonita descripción, eso de que lo duerme. Eso sobre No, todo no, fue no, lo que más me no, impactó. no, pero, no, lo abraza, Claro. quiere decir, lo abraza. Pero nosotros, o sea, ¿cuántos años llevamos de conocernos ya? Ya tenemos quizá como unos, no sé, 13 años, De esos 14 20 años por ahí. años que ha estado ahí. Sí, por ahí como unos 13 años más o menos. Pero mire, Pero, déjeme terminar la idea. es que quiero regresar al texto porque usted No, se me es está yendo de la no, palabra no. y necesitamos regresar a la No, palabra. no. Dele, Es que ya hablamos del texto en 2 temas anteriores. Claro. O sea, hemos hablado del texto. Mi punto es en el que, vaya, esa tentación, o sea, estamos hablando y abriendo nuestro corazón. Es la tentación para la que a vos ha sido determinante. O sea, vos has puesto las cartas sobre la mesa diciendo, yo creo que llegué a ese punto de considerar unas cosas porque no me ordené en esto. Okay, Claro. yo te digo, yo me identifico con eso. Me identifico con eso porque a veces, sobre todo cuando estás creando ministerios de los cuales no tenés referentes. Claro. O sea, no hay alguien como que te diga, mira, esto se puede hacer así. Claro. Ahora ya conocemos más gente. Sí. Ahora No. ya conocemos más gente, bueno, como Tony Vázquez, Ramiro Martínez. Son líderes no famosos, no mediáticos, pero que mueven el continente en misiones, en movilización, en evangelización y entrenan a gente increíble. O sea, ustedes Claro. estos nombres, Es que- la mayoría de hombres y mujeres así potentes no los vas a Claro, escuchar. es que mirado, ahí algo que quiero decir es que el Pero ya ves ministerio... esos nuevos referentes. Así es. Que Y te el van ministerio, ayudando. y en esos nuevos referentes, cuando tú los observas de cerca, te das cuenta que hay un común denominador. Y es que la vida ministerial es una vida de negación total y continua. O sea, eso es el ministerio. A diferencia de lo que nos han vendido en las últimas décadas, en la última década, de que ser ministro es una oportunidad maravillosa de brillar en el mundo y convertirte en un rockstar, ¿verdad? La vida ministerial real es una vida continua desde principio hasta fin de negación. Siempre hay algo a lo que te tienes que negar. Y escuchas de muchos de estos hombres de Dios que de repente se les apareció la oportunidad de negocio, ¿no? Eran pastores, eran evangelistas, estaban ejerciendo su trabajo ministerial como misioneros y de repente le decía, hermano, yo veo que usted es bien diligente, bien íntegro y yo quiero hacerlo parte de mi sociedad, yo quiero que usted sea parte de mi empresa, yo quiero que nos apoye en este partido político que estamos fundando, lo queremos poner acá y tal, ¿me entiendes? Entonces, esa tentación que en un momento parece como una oportunidad para potenciar tu influencia, o sea, termina siendo... Le ofrecieron un puesto también. Fíjate que no, en la política no, pero sí tuvo oportunidades financieras. Ajá, exactamente. Como para avanzar rápidamente. No traer polvo. No brome eso, que mire que agarraron un colombiano por ahí hace poco. Es verdad, mire, pero te aparecen, o sea, aparecen cuando la gente valida tu carácter, la gente te confía. Entonces, tú lo puedes ver como una oportunidad. Y mira qué curioso, porque el Señor Jesús está tratando precisamente de llegar al pueblo, ¿no? Y llevar el mensaje del reino al pueblo. Y no había nada que los judíos admiraran más que el poder político. Por eso estos, ¿cómo se llamaban? Fariseos. No fariseos. Estos rebeldes, Celotes. los celotes. Por eso los rebeldes eran tan admirados, porque eran un poder político, ¿no? Una guerrilla que estaba ahí incidiendo y ganando autoridad, porque los judíos admiraban eso. Y entonces, si había algo que le iba a dar credibilidad al Señor Jesús en medio de esta nación, porque ellos esperaban a este líder político, a este Mesías político que derrocara la influencia romana, ¿verdad? Y que los liberara de ese yugo político, económico, pues era el poder. El poder sobre la ciudad, el poder sobre los reinos. Sí. Y eso es lo que el Satanás le ofrece al Señor. Le dice, mira, yo te voy a dar lo que tú necesitas para cumplir esa misión. Necesitas autoridad, ahora, necesitas el poder para incidir sobre la gente. Claro, buen punto el que has mencionado. El enemigo te va a tentar sobre tu punto débil. Claro. O sea, si no has planificado algo, sabe que, por ejemplo, en este caso, si no has hecho un plan financiero para tu vida, para ordenar tu vida, te va a tentar por ahí. O sea, te va a ofrecer escapes, te va a ofrecer planes B.
Pero la pregunta es, ¿ese plan B es lo que Dios quiere para tu vida? O sea, yo creo que es lo que quiero llegar. O sea, yo quise poner su caso para tener un ejemplo claro de cómo uno en la vida puede avanzar y tener tentaciones donde lo que se ofrece es un plan B. Pero ese plan B parece el camino correcto, parece lo que Dios quiere incluso. Porque incluso tener dones y talentos para ejercerlo. Sí. Jesús tenía la capacidad de liderazgo sobre las masas. Por eso el enemigo tienta eso en Jesús. Le ofrece los reinos, pero ahí él tiene claro su llamado y su propósito. Y la idea de cerrar con esta temporada de las tentaciones es hablar con los que nos ven. ¿Cuál es la tentación donde el enemigo te va a llamar y te va a invitar siempre a darle tu adoración, tu servicio a otras cosas? Claro, tu tiempo. Fíjate que el Señor, interés, tu pasión. El Señor nos resume el principio de la enseñanza con su respuesta, porque Satanás le hace una propuesta y el Señor responde con un principio. Claro. Y él le dice, no, la Biblia me enseña un principio, y es que solo debo de adorar al Señor, o sea, hacer una convicción personal. Y yo creo que una cosa que desarrollamos, como tú le dijiste, en nuestra vivencia, sea de servicio ministerial, en nuestro caminar con el Señor, es que tú desarrollas convicciones. Por ejemplo, no sé, mejor dar que recibir, ¿no? O por ejemplo, yo veo a la gente que desarrollan esta convicción de honrar, de respetar la obra de Dios, o de siempre de servir al prójimo. Bueno, no sé, ¿verdad? El tema de las convicciones que desarrollas en la oración, en la integridad, por ejemplo, en tu vida de santidad. Pero esas convicciones van a tratar de ser movidas precisamente a través de circunstancias que el enemigo quiere traer a nuestra vida. Y yo creo que dependiendo a cómo nosotros respondemos a esas circunstancias, eso también tiene el poder para determinar qué es lo que viene después en nuestra vida. Claro, ahora, en mi caso, usted no me lo está preguntando, pero yo sí quiero compartirlo. Al tener la posibilidad de servir, ya sea en la música o en las comunicaciones, en mi caso me he visto tentado a menospreciar o abandonar o darle poco valor a proyectos donde te toca picar piedra. O sea, porque ya lo dijo usted, no elegimos un género musical que la gente, venga a nuestra iglesia y le bendiga. No. Claro. No, o sea, no es así. Porque la gente no, o sea, la gente incluso, hay gente que piensa que todavía a esta altura, la gente que nos está viendo piensa que el rock es del diablo todavía. Sí. O sea, hoy en el 2022, claro. Y alguien me puede decir ahorita en el televisión, amén, hermano. Bueno, yo toco rock en una banda de rock así pesado. Sí, mira, fíjate que y entonces, ¿qué pasa? Que la gente, y este hermano, hay amigos que me han dicho, el hermano cuando toca se transforma. Totalmente, hermanos. Claro. Totalmente. Busca en YouTube, ahí, Metamorfosis. Sí, porque ahí me envió Dios. Pero llega un momento donde uno se vuelve cuerudo. Claro. Pero llega otro momento donde no. O sea, donde todo el tiempo criticado, todo el tiempo el raro, todo el tiempo el no aceptado, tu orgullo se daña. Claro. Yo no lo había notado así, pero llega un momento donde decir, ¿para qué? O sea, esto que estoy haciendo, cuando ya Dios te había llamado, cuando ya vos estabas seguro de que lo hacías, porque Dios te había dicho que es lo que había que hacer, que es donde había que ir a predicar. Pero cuando lo que estás haciendo no es popular, no tiene todos los aplausos de los que quisieras aprobación, quisieras un empuje, y eso es lo que me ha pasado a mí. Por eso el proyecto de Metamorfosis ha sido bien lento, ha dado pasos pequeños. Porque yo, que la banda me considera el líder, he sido de doble ánimo, he sido un aguado, un dejado, un alcahueto. Sí, yo creo que sí, lo habías entregado. Fíjate que no, voy a empezar con el ejemplo de la hermana. Yo estoy tratando de hablar, de conectar, pero usted sigue predicando en las cámaras. No, es que quiero contar la historia de la hermana. No, muy valioso. No, muy valioso. Otra historia. Pero sí, ¿para qué le voy a repetir más de eso? Si ya lo dijo. Yo quiero contar la historia de la hermana Nolasco, que dirige el proyecto Jesús Niño. Hermana Guadalupe Nolasco. La hermana Nolasco tiene también ya años ahí trabajando con un proyecto de niños en una comunidad, ¿no?, donde hay riesgo de violencia, donde hay mucha pobreza. Y este trabajo, fíjate, con chicos, que también hay seguro que hay muchísimos ministerios más, no es
no suele ser tan gratificante porque es muy demandante, muy absorbente, muy agotador, también requiere grandes esfuerzos económicos, ¿verdad? Entonces, y son resultados que nos ves inmediatamente, o sea, es un trabajo que está sirviendo y que vas a ver el fruto a los 5, a los 10, a los 20 años quizás, ¿verdad? Pero estas personas que desarrollan habilidades maravillosas para conectar con la gente, para establecer, construir metas, ¿verdad? Para hacer cambios a veces en las comunidades, o sea, también tienen que enfrentar tentaciones, enfrentan tentaciones a tirar la toalla, tentaciones a optar por una labor mejor remunerada, pero que tú los ves que están ahí comprometidos al 100%, a veces hasta reciben ofertas políticas, ¿verdad? No estoy hablando de la hermana, digo, de mucha gente que está involucrada en trabajo con comunidades, reciben ofertas políticas y a pesar de eso deciden, renuncian a esa oportunidad de mejorar sus condiciones económicas para permanecer fiel a la tarea que Dios les ha dado. Para mucha gente eso es una locura. O sea, le dice, estás loco. O sea, si vos tenés que velar por ti, nadie va a velar por vos. Pero ellos están ahí, como te digo, pastores, servidores, artistas que en este país tienen que, como dicen, que entregarse, partirse la vida trabajando, a veces llevando varios proyectos paralelos a la vez para poder mantenerse en su visión, ¿no? Es músico, pero da clase en un colegio de música y también tiene otro proyecto, otra tienda, para no tirar su proyecto. Es complicado. Y obviamente, y ellos también se ven tentados frente a estas palabras de Satanás de, mira, hay una vía más rápido, hay otras cosas, hay otros carriles más rápidos. Ya que está poniendo ejemplos así, y con esto vamos cerrando la temporada de devocionales de los juveniles, yo conozco a muchos líderes de células de Misión Cristiana de Elim. Yo lo fui en mi adolescencia, serví muchos años, siempre he sido anfitrión en mi casa, desde que estoy chiquitito hay célula, y mis padres todavía tienen célula en casa, entonces crecí en el sistema celular. Y esa fue de mucha bendición. Después me dediqué más a la música, pero el hecho de estar cerca de personas que han trabajado con el modelo celular, que es trabajar y dar seguimiento a personas, la tentación a dejar el cargo es muy fuerte a veces porque, por ejemplo, para la pandemia, o sea, hay gente que a pesar de la crisis, lo que menos buscó fue a Dios. A veces se liberaron, salieron corriendo, a media vez abrieron las playas, se fueron a las playas, se olvidaron de sus votos con Dios. Y el líder es el que recibe todo ese peso. Claro. El líder es el que tiene que estar animando, llamando a la gente, escribiendo. Yo creo que todos aquellos que han recibido un llamado, ya sea para un ministerio, como misioneros, como levantando proyectos que pueden ser aplaudidos o pueden no ser aplaudidos. No importa el proyecto en el que Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado como líder de una célula, como líder de una célula infantil, incluso donde los niños tienes que cuidarlos y el fruto a veces tarda en llegar, en ver cómo Dios transforma su vida y cómo guarda a un niño de la violencia, cómo lo guarda del ciclo de pobreza. Yo tengo amigas líderes que han trabajado por niños y de repente los ven estudiando. Claro. y la satisfacción que sientes. Lo más importante es, creo que Jesús nos da ese ejemplo. Al apartarnos y consagrarnos para el Señor, la tentación va a llegar. Vamos a tener victorias, pero van a haber momentos de tentación donde vamos a querer tirar la toalla y vamos a querer abandonar todo y irnos por el camino fácil. Pero el camino fácil nunca, que es la vida y es el yo, nunca traerá el camino que sí trae la muerte al yo, a mi ego y a mi egoísmo. Y ese camino de muerte a mi yo y hacer lo que Dios quiere va a traer vida a las comunidades, va a traer restauración a la familia, va a traer palabra de ciencia, de ánimo, de dirección, de fortaleza a las familias que hoy lo necesitan. Así que líderes que necesitan retomar el llamado del Señor, los que necesitamos abrazar el llamado del Señor, este es el momento. Se emociona un poco. Vale la pena servir al Señor. Les mandamos un abrazo. Gracias por compartir, comentar y dar like a esta publicación. Terminamos. Los vemos próximamente. ¿Cuándo nos vamos a ver? Porque la gente... El Señor conoce los tiempos. Sus tiempos son misteriosos. Un abrazo. ¡Hey! Los juveniles...